Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy tenemos una tertulia, en este caso va a ser sobre literatura. Y los invitados son, dos invitados que ya han estado antes en el podcast. Empezamos con Borja Navarro. Hola Borja, ¿cómo estás? Hola, buenas Jesús, ¿qué tal? Y seguimos con Adri. Hola Adri, ¿cómo estás? Un placer, Jesús. ¿Cuánto tiempo? Bueno, encantado de que estéis. Vamos a hablar, como he dicho, de literatura y me gustaría empezar eh, preguntándoos por cómo empezó vuestra amistad y cómo os conocisteis, que está también relacionado con la literatura, aunque a priori no lo parezca si no os conocen. Pero... Bueno, un poco literario sí, un poco literatos sí que parecemos, ¿no? Sí, a simple vista sí. Sí. Normalmente. Llevamos coderas en las camisas. Claro, exacto. La pipa. La apariencia del bohemio, sí. Bueno, ¿quieres que te ceda la palabra para comentar este primer encuentro que tuvimos ambos? Si quieres, puedo contar yo mi experiencia, ¿no? Mi punto de vista. Me mola los dos puntos de vista, me gusta. Sí, no. A ver, ¿en qué diferimos o no? Venga, Borja, continúa tú. Bueno, pues yo conocí a Adri en cuarto de carrera, porque yo, como ya comenté en el otro podcast, hice la carrera, el cuarto de carrera lo hice más tarde. Y yo llegué como una persona totalmente nueva, ¿no? a esa sí, clase, ¿no? Sí. Y Adri fue uno de los que me acogió, evidentemente, como buen compañero que es, y ahora amigo, claro. Compañeros sin fronteras. Sí, esa es la cosa. Y bueno, el tema es que enseguida, al poquito tiempo de conocernos, ya estábamos hablando de literatura, de cine. Nuestras conversaciones entre clase y clase eran siempre sobre eso, ¿no? Un café, un cigarro y un... No voy a acabar esa frase. Que no. No voy a acabar esa frase. Cigarro y conversaciones de cine. Exacto. Y conversaciones de cine y literatura. No, pero muy bien. Esa es un poco el germen. Sí, ¿no? Y el germen de nuestra amistad. A partir de ahí ya es como germinamos un poco, ¿no? Esa raíz y ya ha crecido el árbol, ¿no? Sí. Bueno, Adri, por alusiones, cuéntanos sí, cómo fue ese primer reencuentro. Estoy en desacuerdo. Yo tuve que acoger a Borja porque era irremediable. No, en realidad veníamos con un grupo de personas ya establecidos durante mucho tiempo, porque al final seguimos un curso durante 4 años. Y en cuarto, para mi sorpresa, de repente veo a un nuevo compañero al que admiro, y dentro de ese tipo de admiración me causó un tipo de aprendizaje que no había valorado, y a su vez me reí mucho. Por lo tanto, tuve dos caras de la moneda que sigo hoy valorando muchísimo. Por lo tanto, pues a la vista está. Todo positivo. Sí, sin duda. Sí. Qué guay. Pues bueno, me gustaría también que nos hablarais un poco de distintas literaturas y empezar por la literatura de nuestro país, bueno, y de Hispanoamérica, la literatura en español. Un poco que nos recomendarais autores. Mira, yo voy a intentar hablar un poco de lo que no hablé en el otro podcast, más que nada para que la gente lo escuche. Porque si habla aquí de lo mismo, pues igual del otro ya no lo escuchan, ¿no? Así que id a escuchar el otro y... Los dos, tenéis que escuchar los dos. El de música también, sí. Entonces, mis recomendaciones, sobre todo de literatura, comillas, actual, ¿no? O sea, contemporánea. Claro, actual, siglo XXI, finales del XX y demás, ¿vale? Yo recomendaría encarecidamente a Javier Cercas. Es un autor que me gusta muchísimo, que lo descubrí hace bastante tiempo, pero al que he llegado ahora, hace poquito. Sí, has empezado a leer hace poco. Sí, yo descubrí a Javier Cercas como casi todo el mundo con Soldados de Salamina. Sí, exacto. Sí, la primera vez que hice cuarto, ¿no? Que me lo leí en aquella época. Aún recuerdo ese entusiasmo. Sí. Y leí esa novela y no la entendí. Es decir, no la entendí como la entiendo ahora, ¿no? Yeah. Esa novela es muy cervantina, ya sabéis que Cervantes. Sí, Team Cervantes. Sí. Luego cuando hablemos de las otras literaturas tendréis que admitir que Team Cervantes no son nada, pero bueno, en fin, eso ya. Bueno, no, ahora en serio. Es muy cervantino Cercas, ¿no? Y claro, yo pensaba que era el típico autor que tiene una novela que es cervantina, ¿no? Sí. Pero que el resto a lo mejor no. No tanto. Que, claro,
Pero ahora que estoy leyendo más de él, creo que he leído, a falta de 2 novelas que tengo pendientes, El otoño del patriarca se llama una, y la otra El inquilino. A falta de esas 2, he leído todo lo que ha publicado. Y estas mantieron todas las novelas que escribe desde el punto de vista de la metaficción, de la metaliteratura. Y de conseguir que la finita línea que hay entre realidad y ficción, el lector cuando está enfrentándose, ¿no?, a esa lectura no sepa distinguir qué es real y qué no es real, qué es ficción y qué no es ficción. La propia Soldado de Salamina, protagonista es Javier Cercas, quiero decir. Javier Cercas, periodista, ¿no? Entonces, claro, ese escribir como el que no sabe lo que está escribiendo, eso es muy cervantino. Claro, exacto. ¿Cuándo comienza la ficción y cuándo acaba ese tipo de testimonio real? Y aquí sí que se conforman ambas... Claro. Ambas ideas, sí. Que abre un debate o sea, infinito, Sí, ¿no? sí. La obra, y, o sea, la obra lo inventada y lo que tiene es tu Así bagaje. es. Claro, Y cómo ahí se está. juntan las dos. Y claro, aunque no lo sepamos o no lo veamos normalmente cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de estímulo artístico, ya sea pues, la literatura, cine o lo que sea, es que desde el punto de vista del creador, yo creo que casi todo es ficción. Y que la ficción emana de la realidad, sin realidad no habría ficción. Sí. Por lo tanto, esa dualidad o esa dicotomía, sí, no, o esa finita línea que he dicho antes, ¿no? Sí. Está mucho más marcada en un autor que sabe eso y que lo utiliza precisamente para que el lector diga... Que se aprovecha de eso. Claro. Sí. O sea, tú tienes que hacer esto que nos decía nuestro querido profesor, de cuyo nombre no quiero acordarme, que nos decía... Sé quién es, Sí. sé quién es. Que nos decía que tenemos que realizar ese pacto ambiguo, ¿no? Sí. entre la realidad y la ficción, y nosotros mismos tenemos que ser incrédulos. Claro. Y, o sea, perdón, no ser incrédulos, al contrario, romper la incredulidad a la hora de ponerte a una Sí. ficción en este caso, ¿no? Sí. Y no sé, me gusta mucho porque todos los palos que toca Javier Cercas los toca bien, desde mi punto de vista, evidentemente. Igual a alguien me dice que no le gusta pero los toca bien. Tiene una trilogía, por ejemplo, de novela negra que está muy bien. Terra Alta, Independencia y El Castillo de Barba Azul, que eran solo un guardia civil llamado Melchor Marín, en fin. Y, jolín, en la segunda novela aparece Javier Cercas refiriéndose a otro personaje a él como que ha escrito la primera novela. Sí. Y en la tercera aparece como que ha escrito las 2 primeras. Esta referencia entre obras, sí. Claro. Esa conexión entre Exactamente. sí. Y no solo la referencia, o sea, porque sí. Sí, O sea, el personaje protagonista no ha leído esas novelas claro. y la gente le dice todo lo de cuenta y es mentira. Claro, y es como que es mentira. Claro, Sí. claro. Entonces Si es lo que he escribe- leído yo, ¿no? Escribe distintos géneros. O sea, Sí. como cada novela. O Él hasta digamos esta novela, estas 3 novelas, mejor dicho, perdón, estas 3 novelas, esta trilogía fueron las últimas, además con la primera ganó el premio Planeta, que eso no quiere decir nada. No, por supuesto. No me Y menos hoy malinterprete, en ¿no? día. No, ni hoy en día ni nunca. El premio Planeta es el premio del Casino de Almansa, pero con un traje de gala. Joder, Casi tío. no da más. Me encanta. Claro, tío. A ver. Pero bueno, en fin, que se llevó el premio Planeta con una de ellas. Hasta ahí lo que hizo fue intentar explotar todo lo que hay entre realidad y ficción, desde lo más ficcional hasta lo menos ficcional. Pero al final, todo es ficción, todo lo que cuenta. Y la última novela, si no recuerdo mal, cronológicamente es El impostor, que trata sobre Enric Marco, que fue un tío que decidió engañar a toda España diciendo que él había sido un refugiado en un campo de concentración nazi, en Auschwitz. Y era mentira. O sea, y él llegó a inventarse esa historia y que la gente se lo creyera y llegó a ser el presidente Claro. de la organización, Sí. Joder. a dar discursos, tal, y de repente un día pues alguien lo descubrió y Claro. claro, ese impostor se... Pretendía consigo sacar beneficios. Exactamente. Sí. Pues claro, O con Paco Sanz, pero más refinada. Eso es. Pues la obra de Cercas trata sobre este señor y Cercas habla de él mismo, de sus hijos, de su Sí. mujer, de cómo él está intentando acercarse a ese Enric Marco, ¿no? Y él, el propio autor dice, ¿qué me voy a inventar yo? que no se haya inventado ya este señor. Sí. O sea, ya aquí la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, y en ese que tenemos las dos vertientes, ¿no? Desde Soldado de Salamina, que es invención prácticamente total, hasta esto que aparentemente no es ficción, pero
¿Es ficción o no ficción? Claro, no se No sabe. lo se sabe, no lo puedes llegar a saber. El propio Enric Marco, como anécdota, fue a una presentación de un libro, de ese libro de Javier Cercas, gritando: ¡este hombre no cuenta la verdad! No sé qué. Y era el que se, ¿Sabes? el que se lo había inventado todo. Claro. Y algo le diría, tipo, bueno, pues cuéntanos tu versión, ¿no? ¿Es un mentiroso? Claro. Claro. Pues así. Y bueno, en fin, yo recomendaría a Javier Cercas. Por hablar de un autor así Específico. que me está Ya. llenando mucho desde hace tiempo, ¿no? Luis Lambero, hay muchos también, ¿eh? Sí. No sé. ¿Y tú, Adri, te recomendarías algún autor español o...? A ver, yo es que es Hispanohablante. cierto que en mi caso puedo ir un poco hacia atrás porque me especialicé sobre todo en la Edad Media. En este caso soy Isabel de Villena, yo puedo hablar muchísimo sobre ella. A día de hoy escribo algún que otro artículo de opinión. Y claro, yo podría comenzar hablando de ella sugiriendo la contraposición entre la Virgen María y Eva. Ahora mismo, ¿qué me podéis decir de cada una? Puta y santa. Puta y santa, ¿no? Muy bien. ¿Estamos hablando de la veneno? Bueno, también podría ser. Claro. La obra de Sor Isabel de Villena va muy atada, por supuesto, al carácter religioso de la época, a ese tipo de condicionantes, de coacción, pero reivindica muchísimo la imagen de las mujeres. Y en este caso, sobre la imagen santificada de la Virgen María, sigue siéndolo una figura devota, sinónimo de ese tipo de purismo. Y, en contraposición, la de Eva. Eva como la equivalencia al pecado, como ese tipo de rebeldía en contra de un tipo de dogmas. Por tanto, lo que hace ella en su obra Vita Christi es situar a ambas en un mismo lugar geográfico, como es un banquete. Que nos encontramos en un banquete, no estamos hablando de la última cena, estamos hablando de la cena en cuestión de Eva y María. Como si coincidieran en la misma época. Es un tipo de idealización que resulta realmente interesante, porque tenemos dos perspectivas muy, muy contrarias y que nos pueden transmitir un tipo de significado de lo que normalmente no se conoce, ¿no? Que tienen que ver ambos perfiles, ¿no? Son como dos partidos dos arquetipos políticos de la mujer. Claro, es como juntar a dos partidos políticos sentados en la misma cena que se pueden comprender entre sí y que a su vez pueden desarrollar un tipo de aspecto de solidaridad, de entendimiento, de comprensión. Por tanto, en esta investigación que yo hice hace un tiempo y que sigo manteniendo a día de hoy, lo que me interesa sobre todo es este cotejo para dar visibilidad a la figura de las mujeres y que no haya un tipo de tabúes entre sí, que sea de una forma natural, que sea de una forma que traiga consigo un tipo de manifestación de la igualdad entre diferentes perfiles de mujeres. Nos encontramos normalmente con, en la literatura, puedo poner como ejemplo, saltando de tema de forma un tanto abrupta, Madame Bovary. Bueno, ¿qué tenemos con Madame Bovary? Automáticamente podemos... Estamos en la literatura francesa. Claro. Ya hemos, como he dicho, un salto de horizontes. En este caso, Trump no ha puesto un muro en cuanto a un salto y otro. Dale tiempo. Y tenemos el denominado bovarismo, este tipo de diagnóstico en que la mujer puede tener un tipo de distorsión de la realidad, un tipo de manifestación en cuanto a lo que cree conocer o cree sentir. Yo os pregunto, para vosotros, ¿qué insinúa Madame Bovary? Esta obra cumbre... Pues yo empezaría diciéndote que no la he leído. Entonces... No has leído, bueno, asunto pendiente. Sé algo de ello de oídas, pero no podría dar una opinión firme. ¿Y para ti, Borja? ¿Qué insinúa en qué sentido? El personaje, la obra... Como una transición, al final, como digo, he empezado el tema hablando de la conducta de las mujeres
partiendo de figuras arquetípicas, como puede ser Eva, la Virgen María. Vamos a, como digo, dar unos pasos hacia adelante en el tiempo y con este tipo de significado. A ver, yo lo que creo que... Un poco la diferencia entre esta figura de Eva y María, ¿no? Sí. Que son dos polos. Exacto. Es decir, aquí estamos entre la Claro, extrema izquierda y la extrema derecha, ¿no? Un poco la idea, ¿no? Sí. Sí, algo así, ¿no? Sí. Yo creo que Madame Bovary es las dos cosas. Quiero decir, es esa culminación, ¿no? Ya desde el punto de vista del personaje también, ¿no? Que no es o muy buena o muy mala, sino simplemente es una mujer. Claro. ¿Y cómo piensa una mujer? Pues como puede pensar un hombre o como puede pensar cualquier otra mujer. Quiero decir, no tiene por qué ser o muy buena o muy mala. En este caso, para mí, Madame Bovary es una mujer que se vuelve loca. Al igual que le pasó a Don Quijote. Sí. Os he dicho que Cervantes aquí tendría que ver. Todo aprovechando ahí. No, en serio. Al igual que le pasó a Don Quijote, en serio, ¿no? Sí. De idealismo. Es una mujer que se ha vuelto loca por culpa del idealismo. Y ese idealismo a dónde le lleva, ¿no? Exacto. A la fatalidad, ¿no? A la muerte. Por esas referencias literarias. Sí. Y entonces podemos establecer dos conceptos, tanto el bovarismo como el quijotismo. Quijotismo. Claro, ahí lo tenemos. Entonces, yo no doy puntadas sin hilo. Ya lo sé, ya. Es que te he dejado ahora esa puerta para que nos hables de lo que quieres hablar. El tema que realmente quieres tratar. Entonces tenemos, claro, como decimos, se modifica la realidad. Una realidad que al fin y al cabo persiste en las emociones de cada uno de estos personajes. Pero ¿qué sucede a continuación? En cuanto a conclusión, Emma Bovary no puede hacer frente a lo que realmente ya no siente, sino cómo esos sentimientos son tratados por la sociedad en la que vive. Porque no puede tener esas licencias. Está reprimida. Esa rebeldía. Claro. Y eso produce un encuentro que, bueno, podemos anteponer el final o bien dejarlo por si alguien quiere leerlo, porque tú, por ejemplo, sabes cómo acaba Jesús. No, la verdad que no. Pues entonces, No, mejor no. Pero el spoiler era prescrito ya. Sí, ¿no? Claro, claro. Ya. Al final es un es tema... Vox Populi. Claro, exacto. Es como el final del sexto sentido. Eso es. Ya ves, qué bueno. Qué meme tan bueno. Has dejado ahí votando lo del quijotismo. Claro. Ya que sacas el tema. Ya que sacas el tema, ¿no? Sí. Pero yo creo que la principal diferencia entre Don Quijote y Madame Bovary es que Don Quijote tiene la capacidad de decir, bueno, como ya no me sirve, ¿no? Lo que me invento. ¿Tiene la capacidad? Sí. Hombre, si Cervantes le dota a él esa capacidad, evidentemente, ¿no? Pero sí, tiene la capacidad de convertirse en Alonso Quijano el bueno cuando ve que todo está perdido. Sí. O sea, cuando pierde contra el cabello de la Blanca Luna, cuando al final... Ah, sí, de salir de ahí, ¿no? Claro, Sí. él sabe que aquello... Entonces, no Es una es que lo ilusión. sepa, claro. Entonces, Cervantes nos plantea la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo sabe Don Quijote que lo que está haciendo es una ilusión? Cuando, evidentemente, en la primera parte todo lo que pasa se lo inventa Don Quijote y en la segunda parte todo lo que pasa se lo inventan los demás para ver cómo actúa Don Quijote. Exacto, que eso, Ah, claro, sí. sí. Claro, en la segunda parte Don Quijote ve de verdad lo que está pasando. En la primera parte se lo inventa, Claro. ¿vale? Entonces, ¿desde cuándo Don Quijote es conocedor de que lo que veía, de que es realidad y que no es realidad, ¿no? La realidad de ficción, volvemos aquí, ¿no? Pues al final llega un momento en el que dice, yo soy Alonso Quijano el bueno, ya no soy Don Quijote, ya puedo morir tranquilo, ¿no? Entonces, Emma Bovary no muere tranquila. Claro. Emma Bovary no puede exacto. morir tranquila. Sí. Don Quijote es capaz de Sí. curarse de ese idealismo, ¿no? Se trata de esa oposición, sin duda. Pero sobre todo, aquí, claro, podríamos también establecer el tema de la locura en la literatura. Sí. Si lo determinamos como un tipo de locura, un tipo de distorsión del pensamiento. Y claro, ¿qué otros referentes podemos encontrar A en nivel, este caso? a nivel de La locos... literatura... Locura. Internacional. A ver, es como digo, un término que podría ser más bien erróneo. Enajenación. Claro, bueno. Pero al fin y al cabo, ¿qué sucede? A mí me gustaría también poner a Kafka, en este caso, con la metamorfosis. ¿Qué me comentas, Borja? Pero sobre la locura, Sí. pues no sé qué decirte, sinceramente. ¿Qué es lo que le Pues, sucede?
que se convierte en mosca. Claro. Bueno, es como un escarabajo. Pero ¿no? qué capacidad. No sé si se llega es, a concretar Cucaracha. Yo creo que se aproxima más a la cucaracha. insecto, A lo claro. mejor es un cucarratón. Como lo hacía vuestra madre. Pero claro, Bueno, en fin. también me interesa sobre todo por este factor en que ¿qué conciencia tiene Gregorio Samsa en este caso? ¿Conciencia? Sí. Conforme a la Porque realidad. físicamente sabemos que se levanta una mañana, Sí. es un Es un cucarratón, cucarratón. pero claro, también podríamos ponerlo en este abanico. En este abanico de... Sí, pero... Hmm. Claro, es que claro, la locura. Sí. Yo estoy pensando en la locura por Sí. idealismo, pero es que locuras hay Mm. por otras muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, en este caso yo creo que la figura de Kafka está totalmente... O sea, bueno, Sí. Kafka se está representando, ¿no? Sí. Con Gregorio Samsa. Y a mí me recuerda mucho al Kafka, digamos, a esta persona que trabaja en una oficina en la que está trabajando pero no quiere seguir allí porque Claro. la sociedad le está Sí. viniendo grande, ¿no? Sí. Y yo creo que la forma de escapar de Gregorio Es la Samsa imaginación. es la imaginación, Sí. claro, Sí. y es convertirse, ¿no? Claro. en Utiliza- algo que precisamente es algo despreciable. Claro, exacto. Es algo despreciable. Utiliza la imaginación como esa vía de escape para un tipo de monotonía, Mm. para esa recurrencia. En que, Sí, pero si te no fijas... encuentra esa alma, pero al final no es que encuentre ese tipo de alma, sino todo lo contrario. Encuentra una distorsión física en que se ve repudiado Ujú. y todo aquello en lo que intentaba escapar es al final en lo que se convierte. Se convierte, Todo. exactamente. Es que todo se encamina a eso. Claro. Y aprovecho también que estéis aquí porque la vida de Kafka, he leído algo, ¿no? Fue un poco como, no sé si convulsa, pero murió muy joven, Sí. hizo bastante, o sea, escribió bastantes obras y tuvo un legado muy importante. ¿Qué me podéis contar Sí. de...? Yo de la biografía de Kafka poquito, Pues, sinceramente. a ver, yo de datos biográficos tampoco podría decir mucho, Ya. pero la verdad sí que es cierto que la mayor parte de su conducta la exhibe en sus obras. Un tipo Está muy plasmado, de ¿no? descripción críptica, ambigua y sobre todo con tantísimas lecturas, porque tenemos Claro. tantísimas teorías al respecto. A día de hoy decimos, ¿es cucaracha? Me gustaría sobre todo informarme Sí. de si existe, de si aparece el término Ese- el cucaracha, término- porque estoy en duda, Claro. estoy en duda. A mí me sonaba que era como escarabajo, Escarabajo. pero claro, igual no. Igual ¿Y es él, el escarabajo. él originalmente escribía en qué? ¿En checo? Porque era... No sé si... No sé en qué estaba escrito Ni originalmente idea. la Metamorfosis. ¿Y consideráis que es un libro fácil de leer? Yo creo que sí que es fácil de leer por todas las lecturas que tiene. O Sí. sea, al final... Sencillo sí, sí. comprensible no. Exactamente. Mm. Exactamente. Igual te lo puedes terminar de O leer. sea, puedes navegar por Porque él, pero no lo al entiendes final- todo al final. todo Claro. Claro, yo no voy a Claro. poner un nivel de edad, porque a mí no me gusta tener este tipo de franjas. El nivel madurativo surge en el momento en que deba cualquier edad, surgir, sí. depende de los factores. Pero sí que es cierto que si no hay un nivel de observación en cuanto a la lectura, es un hombre que se ha convertido en una cucaracha, en un ratón, lo que sea, Mm. y que repudia a su familia. Y ya está, ¿no? Sería una lectura demasiado Claro. sencilla. O sea, ahora que dices de los diferentes tipos de lectura, me interesa mucho saber qué opináis sobre eso, porque yo, por ejemplo, Los Simpson es una serie que cuando la ves, claro, la mayoría de gente Sí. o mucha gente se queda en lo superficial y dice, pues eso es una serie tonta de niños o de dibujos. Pero luego, sin embargo, si la ves teniendo las referencias en la cabeza de la cultura norteamericana y conociendo un poco el contexto, puedes sacar ahí muchas lecturas muy sesudas y muy incluso llegan a ser inteligentes. Entonces, ¿me recomendaríais algún libro, bueno, y a la audiencia, que trate sobre eso? Algo que sea que pueda ser muy superficial a primera vista o a priori, pero que luego termine teniendo muchas connotaciones fuera de eso. No sé qué decirte, porque... Claro, es que... Ya. es... Ha sido una pregunta que nos hace pensar. Sí. Bueno, podéis pensar, no pasa nada. Mientras tanto, voy a... Mientras tanto, interludio. Vamos a publicidad. No, pero me parece muy interesante. Claro, el ejemplo que has puesto sobre los Simpson, a ver, claro, es que los Simpson
bueno, en realidad no está nada infravalorada porque todo lo que se puede extraer Claro. de esta serie, pero es que todo es un referente en sí mismo, todo, absolutamente. Claro. Es que Segundas lecturas parodian y- todo, sí. lo posible. Entonces, Es que, o sea, de referencias, en realidad de referencias está el mundo lleno. Y la literatura está llena de referencias desde Homero. Quiero decir, Claro. Homero casi es el hipotexto del que emana todo lo que viene después. Ya. ¿Vale? Hasta que llega Cervantes, evidentemente. Y a partir de Cervantes ya Me hablamos. encanta. Este episodio se va a llamar Tertulia de Literatura, se va a llamar Tertulia Cervantes. Tertulia. A secas. Don Miguel, por favor. Un No, respeto. pero que me refiero que, o sea, está todo lleno de referencias. Toda la literatura. Entonces, Sí. esto que comentabas de los Simpson, como que a priori parece que no tal, yo no lo veo tan así. A lo mejor es porque directamente le veo las referencias, Claro. no lo sé. Sí. Pero es que la obra perfecta, perdón por repetirme, es que es el Quijote, joder. Es que es el Quijote. ¿tienes tequila? Un chupito para saber Que diga Quijote. Claro, Que que diga cada Quijote. hombre, No, pero- calmaos. No, que no acabamos. ¿Cuántas lecturas ha tenido Quijote? ¿Cuántas lecturas ha tenido Quijote a lo largo de la historia? Bueno, pues se responde por sí solo, claro. Entonces- Exacto. Mm. No es lo mismo Venga, como pues lo leía ya a los que dices 4 tanto años. del Quijote, yo sí, o sea, si yo fuera un niño de 12 años, ¿cómo me intentarías vender o atraer para que leyera el Quijote? Con 12 años no te recomendaría leer Quijote. ¿A partir de qué edad? 18. Depende también de la persona y de la edición que manejes y tal también. Yo creo que si Pero- conocemos a nuestros alumnos, Sí. sabemos si tiene un tipo de bagaje, un tipo de hábito lector. En este caso podemos recomendarle el Quijote, pero por supuesto una edición que sea mucho más sencilla a nivel de lenguaje, sobre todo en el léxico. Y entonces, oye, el Quijote, si aparentemente no te resulta sugerente, es difícil que que siquiera lo abras. Yo tengo personas conocidas que muchas veces, pero el Quijote, ¿por qué? ¿Por qué tanta popularidad? Porque es este mismo motivo que yo no encuentro nunca, ¿no? Y al final es que cuesta llegar, sobre todo porque es difícil ver que es una obra con alma, que es una obra que por mucho que uno lea, nunca va a acabar de decirte aquello que no sabes que quiere expresar. Por tanto, se lee y se relee. Y es un tipo Te va dejando de obra como- cumbre en que se puede encontrar absolutamente todo en este abanico intelectual, emocional. Yo creo, francamente, desde un ámbito experiencial, me enamoré del Quijote cuando en la escena, Borja, sobre todo te miro a ti, de la pastora. Marcela. De Marcela. Después de que Grisóstomo se quite la Sin vida y duda, tal. sin duda. De esa escena Porque- comenté algo. Claro, porque desde mi desconocimiento cuando la leí, pues no recuerdo la edad, la verdad, pero me gustó tantísimo ese pasaje. Fue como si estuviera leyendo una obra actual. Absolutamente. Absolutamente actual. Por lo tanto, ¿por qué sigue exhibiéndose y valorándose de tal forma el Quijote? Porque es atemporal en su multitud de temas, en el patrón de sus personajes. ¿Y por qué más, Borja? Bueno, es universal también porque es capaz de contarte algo que en su época a lo mejor no era, o no es que no fuera importante, sino que la gente no sabía ver cosas en su época que él supo ver de otras épocas que iban a venir. Sí. Como en Los Simpson, las referencias a Trump, las referencias a tantas cosas Sí, que... sí. Es que eso ya lo dijeron Los Simpson, pero es que eso ya lo dijo Cervantes, ¿no? O sea, Sí. supo ver... Anticiparse. Supo anticiparse mucho a eso y supo anticiparse también a lo que conocemos como novela y a que la novela sea algo como una forma de entretenimiento, ¿no? Con la que el lector se evade, ¿no? Y ya no estamos en ese tipo de historias en las que los personajes buenos son muy buenos y los malos son muy malos, ¿no? Ya vemos lo que se conoce como la psicología de los personajes, esta dupla, ¿no? De personajes que mientras van dialogando se van haciendo preguntas y se van poniendo temas encima de la mesa que a priori no se ven, porque hay mucha más filosofía en las respuestas de Sancho Panza, por ejemplo, Sí. que en lo que habla Claro. es el bachiller Exacto, Carrasco. exacto. O Sancho sea, Panza es un poco Tyrion Lannister.
Sí, pero Tyrion Lannister se sabe. O él sabe que es una persona Que es bueno, inteligente que es- o sí. respetada. Sancho Panza no. No. No, Sancho Panza te puede contestar con un refrán, Claro, claro. pero ese refrán viene al caso muy bien Viene para... cargado que de sabiduría. Es que en claro. realidad Sancho Panza no es del todo convincente, no resulta por su apariencia, por, oye, este tipo de perfil que tiene en sociedad, Sí. pues no resulta, claro. Claro, Mm. sí. Y luego también el tema de Cervantes como autor, ¿no? Una de las cosas que... Don Miguel. De Don Miguel. Sí, señor. Una de las cosas que me gusta mucho de él es la forma en la que te engaña. O sea, es un autor totalmente mentiroso. Y al final un autor tiene que serlo. O sea, tiene que saber engañar al lector desde el buen sentido, evidentemente. Pero tú ves cómo empieza el Quijote, que empieza con esa especie de referencia en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, etcétera. Te está hablando el autor, ¿no? O sea, el que está escribiendo, el que te está hablando de esa historia. En tercera persona. En tercera persona, tal, si él sabe de esa historia porque la ha leído, ¿no? O sea, supuestamente aquí tenemos Así es. Claro, aquí tenemos unos anales de la Mancha en los que aparecen las aventuras de ese caballero, ¿no? O sea, ese caballero fue real. Y él te cuenta cómo se hizo caballero, tal, no sé qué. Pero de repente hay un momento en el que la historia le supera. O sea, después de la primera salida, la vuelta a casa, Sí. la historia le ha superado. Eso, pues no sé si lo sabías, imagino que sí que lo sabrías. Esto no iba a ser una novela, o no iba a ser lo que fue, esto iba a ser una novela ejemplar más. Claro. O sea, una novela corta. Vale. Sí. Y cuando vio el potencial que tenía, cuando de repente aparece Sancho Panza, Vaya el a su potencial que tenía eso, extenso desarrollo. claro, ahí dijo, ostras, ¿y qué hago yo ahora? Mm. ¿Qué hago yo ahora? Pues Sigo evidentemente contando la historia. mentirnos descaradamente y parar la historia en el momento, en el súper como en las telenovelas. que, O sea, que podríamos decir que dentro hay una novela ejemplar, que es como empieza, y luego se corta y aparece otra cosa, ¿no? Exacto. Continúa, sí. Y de repente dice, bueno, ¿y qué hago ahora, no? Pues de repente te cuenta cómo él, como autor, o sea, ya no te está hablando de la historia de Don Quijote, te está hablando de cómo Miguel de Cervantes, entre comillas, caminando por Toledo, en un mercadillo de estos que hay en la calle, de repente en un puesto ve unos papeles. Y como él, que lee hasta los papeles rotos de las calles, ¿no? Siempre decía, que lo dice en ese momento además, Sí. tuvo que leer eso que pone y vio que ponía algo como Dulcinea y dijo, joder, qué casualidad, ¿no? Yo que estaba contando esta historia, ¿no? Claro, exacto. Pero, claro, estaba en otro idioma. Ya. Estaba en árabe y él no sabía árabe, entonces tuvo No que podía buscar leer. a un traductor, Cide Hamete Benengeli. Sí. No, perdón, Cide Hamete Benengeli era el autor del tratado árabe, tuvo que buscar a otra persona que tradujera, y lo que leemos después es la traducción de otra persona de los textos de Cide Hamete Benengeli que Cervantes ha encontrado después de haber empezado a contar. O sea, Hostia. que te explote la cabeza ya, Sí, porque... sí, claro, se correlaciona, pero a su vez, ¿cómo? ¿A qué? Claro, esto Hay que descifrar. si te lo dicen así, dices, joder, vaya rollo, ¿cómo te crees eso? Pero la manera en la que lo cuenta. Claro, es que se aunan la manera tan buena que tiene de contarlo con la idea. Que la idea también es muy buena. Eso es. Porque muchas veces se da una, pero la otra cuesta mucho. Y en este caso, si se unan las dos. Sin duda. La verdad que si a mí. Es que nos pasa un poco con todo. Que todo lo que es muy famoso o muy conocido. Sueles tener una imagen en la cabeza preconcebida, la mayoría de la gente. Y no te das la oportunidad a profundizar en ello. Y es verdad que si nos hubieran contado este tipo de historias, por lo menos a mí, cuando iba al instituto, me habría despertado más la curiosidad de leerlo. Claro, hay Seguramente. importancia por el gusto de los docentes con este tipo de obras, para que sirvan, oye, de puente, llegar a sus alumnos. Pero mira, a ver, hay de todo en las aulas, tanto en un lado como en otro. Así Ya. que, Y cómo, bueno, Borja ya lo contestó un poco la otra vez que estuvo aquí, pero ¿cómo ves tú, Adri, de aficionar a la literatura como parte de los profesores? pues yo sobre todo considero que tienen que ser un tipo de reflejo de lo que son muchas veces. Darle aquello por lo que se conozcan mejor, porque no se conocen. Es una edad de autodescubrimiento, la pubertad, la flor de piel, y por lo tanto, si le damos una obra que normalmente se aleje mucho de ese tipo De de la situación en la que conducta, están. de emociones, en que haya un tipo de aislamiento, pues quizá
no puedan conectar tan bien. Pero si le damos algo con lo que ellos... Por eso es importante que, oye, la biblioteca en cuestión, dejarlos libres y a su elección que, oye, descubran. Al igual que desde muy pequeños los niños tienen que tocar para probar ese tacto, para que se hieran y a su vez aprenda la piel, dejarlos en una biblioteca, una librería, aquel lugar en que se exhiban muchísima variedad de libros. Y ahí puedan decir, oye, este me resulta sugerente por la portada. A veces la ilustración dice más que lo que hay dentro, o al contrario, o este por su título. Y ahí es cuando el docente en este caso puede aconsejar. Este libro te puede brindar esto. Y quizá te aporte algo que ni siquiera yo sé recomendarte o que tú no consideras que te pueda aportar. Por tanto, ahí es cuando el alumno debe de curiosear. Muchos no tienen esa curiosidad. La curiosidad como la observación no son herramientas innatas. Hay que ir trabajándolo, hay que ir construyéndolo a lo largo del tiempo. Pero sí que es cierto que si de primeras te encuentras con una obra que puede resultar una barrera, entonces ahí no van a querer continuar. Pero una vez descubren algo que les puede, quizá no apasionar, pero sí sugerir un mínimo gusto, una semilla que creen ellos, oye, una continuidad. O sin una continuidad, oye, un tipo de... Oye, pues en este momento quizá no me apetezca leer, pero recuerdo que esta obra sí que me generó un gusto y quizá retome en un tiempo otra parecida. O no, voy a probar con un género distinto. Pero como digo, el docente debe de actuar como una especie de... guía. Claro. Y de esa manera, oye, mostrarles un tipo de universo que quizá en sus casas, oye, por la imposición no se aprende nada. Yo al menos abogo a que mediante la regañina, la obligación, esa conducta autoritaria, de esa forma no. Ya. Y lo de la curiosidad y el criterio propio también lo veo muy importante. Claro. Que se vaya también forjando ese criterio desde pequeños y que vayan sabiendo lo que les gusta y lo que no. En el aula es que vemos de todo. Aquellos alumnos que son más precoces, que ya han construido un criterio propio antes de... Claro. Bueno, antes de tiempo, ¿no? O aquellos que no. Y hay que encaminar, ya no por nuestro bien, ya no porque saquen una nota altísima en el examen, es que es totalmente irrelevante, sino para que sepan defenderse y para que sobre todo vayan en contra de lo que no creen y que no se aproveche el sistema de ellos. Porque el sistema se intenta aprovechar de cualquier persona, si esa persona no es consciente de la sociedad en la que vivimos. No defiende sus ideas. Piense lo que piense. Sí. Y el pensamiento crítico también es algo que con la lectura se desarrolla mucho. Y la empatía también, claro, la empatía porque cada historia que vives es... Exacto. Leí una frase hace poco que me encantó que es... Normalmente la gente vive una vida, pero si lees puedes vivir muchas. 100 vidas. ¿No? Las que quieras. Claro. Sin duda. Y en vuestro caso, ¿cómo surgió...? O sea, si nos vamos al Adri y al Borja de, no sé, de 12 años, ¿cómo surgió ese hábito por la literatura? A ti no sé si te lo pregunté la otra vez, ¿de verdad? Sí, más o menos, sí, yo creo que sí, cuando empezamos a hablar, que hablé de mi abuela, de cómo me contaba los cuentos y demás. De que empezó de manera oral, el relato y tal, y luego... Sí, empezó de manera oral, bueno, y no tan oral, que mi abuela era socia del club de Círculo de Lectores. Sí. Eso también le dijiste, creo. ¿Es cuando llamaban a las puertas? Sí, claro. Venía como Mariano en Aquí no quien vivo. Que te ofrecían su material, sí. Testigos de lectura. Sí. Y ahí mi abuela pues me compraba, me compró la colección del Barco de Vapor, que de ahí... Yo tengo también, algunos. Me acuerdo de algunos, Fray Perico y su borrico, se me quedó grabado. Sí. Creo que estaba también Cuando de noche llaman a la puerta de Xavier Docampo, unas historias de terror buenísimas. ¿Y de elegir tú mismo? ¿Recuerdas cuando empezaste a...? No, de Elige tu propia aventura, ¿dices? No, de elegir tú mismo, digo, de... Vale. Bajo tu criterio. Hostia, es que eso lo escucho muchas veces, pero yo en mi vida me... Yo no me he leído ninguno de esos. Tío. Sí. No, me refiero de con tu propio criterio de decir, vos voy a leer esto porque me gusta más. Eso ya tardó un poquito más. Quizá creo que te dije cuando conocí a José Miquel, a mi profesor del alma. Claro, ahí ya sí que es cierto que
él nos Te recomendó encauzó ahí, y ¿no? bueno, y a mí personalmente me encauzó, ¿no? Hacia un tipo de lectura un poco más, es que iba a decir literaria, pero bueno, canónica, Sí. ¿vale? Canónica o Más clásica. 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 Que clásico, como todos sabemos, es cualquier autor que se lea, ¿dónde? Sí. En clase. Exacto. Qué Eso bueno. es un clásico. Bueno, pues ahí yo creo que fue ahí. Y sí que es cierto que a partir de ahí yo ya pude empezar a decidir y a decir, bueno, Sí. me ha gustado esto que me he leído aquí en este trocito del libro de texto del instituto. Pues esto que lo ha escrito es, pues Ese voy a me gusta, buscar. claro. Ya empiezas a buscar, Sí, sí, empiezas sí, a sí. ver pelis que hacen referencias Sí. a escritores a lo mejor. O una película que está basada en un libro y dices, ostras, pues el libro igual me gusta, ¿no? Voy a leerme el libro, a ver qué tal. O sea, y a partir de ahí ya pues empezar a forjar tu propio criterio de elección de obras y demás. Pero yo creo que el criterio del que hablábamos antes un poco también tiene más que ver con el criterio a la hora de pensar y a la hora de saber que las decisiones que se toman, ¿no? Sí. Pueden traer consecuencias, ya sean positivas o negativas, pero que tiene que actuar cada uno conforme quiera, no conforme le imponga. Claro, ¿no? ahí está. Entonces, claro, ahí es la labor docente. El tema de la imposición que he comentado, claro, ¿qué hacemos cuando no quieren aprender, pero no queremos que aprendan mediante la letra con sangre entra? Engañándoles. Entonces, claro, ¿Verdad? pero es un tipo de engaño, no, pero bueno, pero hay engaños sanos. Exactamente, Hay engaños exactamente. sanos. Engañar. Todos nos Claro, si el engañamos. engaño le viene bien a esa Claro, persona, no es tan claro. engaño. Claro, Oye, ahí está, el evidentemente. amor va muy atado al engaño y no por eso se ama menos. Claro. Pero muchas veces, oye, son mentiras piadosas. Mm, Y dentro de esa piedad, pues oye, pueden encontrar. sí. Lo que no es justo, ni tampoco creo que sea conveniente para Sí. ningún alumno que nos podamos encontrar algún día, es decirle, no, es que tienes que leer todo, tienes que leerte esto sí o sí. Sí. No. No. O sea, Pero es que la eso primera nunca. recomendación Eso no se hace nunca. que le puedo dar a cualquier persona que me pregunta sobre literatura es, si no te gusta algo, no lo leas. Claro, exacto. No te fíes de mi criterio, Exacto. o sea, tú tienes que tener el tuyo. Yo Claro. te puedo decir que esto está bien o esto está mal, Orientar, vale. sí. Sí que es cierto que a lo mejor en un instituto pues tienes que pasar por el aro y decir, Claro. bueno, pues tenemos que ver esto. Eso esto, sí iba a esto y esto. plantear, porque cuando yo estudiaba, Mm. a veces nos leíamos toda la clase el mismo libro, y claro, ahí hay poca opción de elegir y Yo de. estoy más de acuerdo en y que de cada uno decir se que lea lo no, que quiera. también. Estoy más de acuerdo con hacer Sí. una lista Dentro de ampliable. unas directrices, Sí. claro, que Una sí, lista sí, elegida Claro, una por lista ti y como que docente. elijan. Y luego, Por si supuesto. alguien quiere Total. traer alguno, que me lo pregunte. Claro. Y yo, sabiendo de qué trata o Y si lo he según leído o si no, la vale, valoración. Si no es de Cervantes no me interesa, pero. Exactamente. Adelante. Exactamente. Sí. Yo tenía también un profesor que eso nos daba una lista de unos 30 y ahí elegía cada uno. Y molaba porque también te hacía activar mucho la comunicación y salías delante de la clase y lo contabas. Sí. O sea, hacías un resumen, ese era como el Qué examen, en vez de algo escrito, Escrito, todo sí, lo mismo. Silvestre, ¿no? Sí, Tengo un par de alumnas de Hostia. Silvestre este año. sí. Sí, ahí en la academia. Sí, Y a una mí ha eso- elegido el nombre de la rosa porque le dije que yo que lo elegí. A mí eso me gustaba mucho. Las coaccionaste que lo dijeron. Pero, pues, el nombre de la rosa está. Y cuando ella dice, pero esto tiene 600 páginas. Pobre Si es chiquilla. el más largo de la lista. Qué bueno. Pero sí, me gustaba mucho eso también, porque a mí en parte me gusta, pues este podcast lo Sí. demuestra, la expresión oral y Sí. tal, pero creo que es un ejercicio muy positivo Exacto. para las dos cosas. Sí. Y me produce mucha curiosidad también porque yo tengo un proceso concreto. El proceso que tenéis para elegir qué libro leer. O sea, ¿cómo lo organizáis? ¿Cómo elegís? ¿A partir de qué os guiáis o de quién? Pues yo en mi caso me guío sobre todo por un tipo de desconocimiento en que me pueda involucrar sorpresa. A mí me gusta leer como ver cine, como al igual que vivir diferentes experiencias con una seguridad sobre todo, pero a su vez con un tipo de factor imprevisible. Yo me enfrento a una novela por un argumento que quizá no conozca y que pueda brindarme aquellos aspectos que, como digo, me puedan sorprender. Entonces mi decisión suele ser esa.
no leer la sinopsis, tampoco dejarme llevar por X características, como digo, según la portada. Y a día de hoy me han sorprendido. Hay aquellos que no. Que no te Que han dicho según he ido nada. avanzando, sí que es cierto que, oye, han sido una especie de cliché, de asuntos que quizá ya he leído, pero desde una perspectiva distinta, pero a su vez nada sorprendente, nada innovadora, y eso me haya dejado abandonar la lectura. Y con esto también puedo preguntar si abandonas las lecturas por falta de gusto o se acaban por mera curiosidad. Eso también sería un tema. Yo Sí. algo que no me atrae, la verdad es que puedo dejarlo. No, la curiosidad no acaba conmigo para yo concluir con un libro. Ya. A mí me pasa que... O sea, que cuando... Con un libro es diferente a, por ejemplo, una peli o una serie. En la inversión en tiempo. Entonces Claro. intento cuidarme mucho de qué elijo o intento Claro. asegurar lo máximo posible el tiro. Aunque es Sí. cierto que está muy presente lo que tú Si dices fuese también, una- de la claro, curiosidad. Si fuese una miniserie, son, 7 capítulos. En este caso, oye, no te convence mucho el primero, el segundo, pero Primero, son el 7 cuarto capítulos, haces el y- esfuerzo, pero claro, si es una serie... Es que esta es una serie, De 9 temporadas, Cumbre, ¿no? 9 temporadas, 20 y pico capítulos, como las series de antaño, que eran, bueno... O cuéntame, por ejemplo. Cuéntame, Dios mío, claro, necesito entonces Necesitas media vida para dedicarme verlo. a otra cosa para ver Cuéntame, porque ahora mismo no, Sí, es sí. que no es factible. Cuéntame, eres funcionario, no la puedes ver. Ostras. Pues nosotros quizás Oye, algún día la podremos ver, ¿eh? Cuando cojamos plaza y tal. Ya ves. Sí, sí. Yo ¿Y pienso tú, lo mismo Borja? que pienso lo mismo que Adri, en realidad. El tiempo, pienso que el tiempo es muy valioso, ya que estoy mirando ahí un reloj de arena, casualmente, aquí enfrente, y creo que el tiempo es demasiado valioso como para perderlo en Cosas cosas que que no no te te gustan. gustan. Sí. Sí, con cosas que no te llenan. Entonces, si yo empiezo una obra y no me atrae, pasan las páginas y... A veces les doy segundas oportunidades, porque muchas veces ha pasado. Normalmente siguen sin gustarme, pero bueno, no siempre, ¿eh? La segunda oportunidad de que me deje de gustar. Sí, me pasó una que sí que me gustó luego, pero que en principio no, fue Rayuela de Cortázar. Yo empecé Rayuela y Sí. no podía. No conectabas. No conectaba Sí, con él. Y sí. luego al tiempo, no sé si porque crecí, tenía más referencias culturales, por lo que fuera, me gustó. Pero bueno, igual era el día. A mí pasa algo parecido con Ana Karenina. Es muy densa, Sí. es una obra densa. Sí, yo no he logrado un tipo de terminarla, ¿eh? léxico. Y me costó, yo creo que la empecé como muchos capítulos piloto de series, Por probar. varias veces, sí. Y Claro. sí que la acabé, y bueno, por supuesto, me alegro mucho de haberla continuado. Pero me alegro de que no quedara en los preliminares. ¿Me recomiendas sin que duda. la termine? Bueno, tendría que empezarme otra vez Yo porque te ya- la recomiendo, por supuesto. Hay que llegar al clímax cuando sea posible, ¿Sí? sin duda. Vale. Pues nada, yo intentaré llegar al clímax. Sí. Bueno. Es que eso también, la labor de alguien que te recomiende Sí. lecturas es muy importante. Eso es una de las cosas por las que Compartir. yo me guío. Cuando tú decías antes que te guías por a veces por las portadas, pues... Y yo me fío mucho del criterio de... O sea, no de cualquiera. De Adri, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. con Adri sí que, Bueno, sí es que que, nos recomendamos claro, mucho. Borja y yo nos prestamos hoy, Totalmente. justo Hoy... que he venido Ya. a Castalla, estamos en Castalla, le he traído un libro, bueno, estamos en Ibi, ¿eh? Vamos a ver, ahora, eso es. Bueno, No pasa nada. Si aquí hay Qué bucles bueno. espaciotemporales y ahora también del lugar. También. Bueno, que Locativos. claro, ¿te acuerdas cuando hablamos en tu podcast Locativos. hace varias sí, semanas? exacto. Que lo grabamos. Como olvidar. Ah, que tú viniste aquí a grabar un podcast. Sí. No sabía yo eso. ¿Cuándo viniste que no me avisaste? Pues esto me hace mucha gracia porque es como a veces pasa cuando lo hacían, Leitmotiv, que a veces Sí. graba Berto Sí. la sección Sí. y graba la de 2 semanas en una semana. Entonces sale la semana siguiente con el mismo traje y es el mismo público. Claro, y se nota. Y claro, Sí. hay un récord ahí. En la bueno. Resistencia al principio intentaban hacer ver que el programa era en directo. Y lo grababan a las 6 de la tarde y se emitía a las 12 de la noche. Y claro, empezaron a hacer escenas de exterior y salía Jorge Ponce a la calle, era de día, la gente en bici.
Es que en Madrid, tal, no sé qué, o sea, Es que se hace de noche se más juega, tarde. claro, Sí, se juega con sí. eso. Pero aquí, total, aquí pasa mucho eso. Sí, Que, sí, claro, sí. vas grabando y cuando lo publicas ya pasa tiempo y a lo mejor Sí. grabas varios a la vez, ¿no? Sí, sí. Seguidos. Pero igualmente siempre se graban en IBI, ¿eh? En castellano. Bueno, es que como eres de Elche no sabes... Sí, los- sí. Es lo mismo, castellano que Ibi. Exacto, exacto. Sí. Total. Pues, bueno, me molaría también hablar de la literatura extranjera. Ujú. En concreto, bueno, yo leo bastante en francés y en inglés. ¿Y qué autores os gustan de esos dos países? Mm, En mi caso, por ejemplo, yo amé del todo la lectura, y ya hilándolo con tu pregunta, con una obra de la literatura norteamericana, como es La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Me parece fascinante. A día de hoy he leído mucho y menos de lo que debería. Creo que ninguna otra me ha entusiasmado tanto. Mm, La leí creo que cuando tenía Adolescente. 14 años, y es una lectura que no recomendaría a nadie porque Me encanta. es todavía más sugerente. Me encanta porque después de la, Claro, de la claro. introducción tan buena, luego no se la recomendaría a nadie. Exacto. porque es solo mía, ¿eh? Solo la leo yo. Yo y Nathaniel, que la escribía. Es muy densa, es muy densa. Es muy barroca, es un léxico muy barroco. Es una novela en la que, por supuesto que recomendaría si quieres pararte en cada párrafo a asimilar lo que estás leyendo. Es ese tipo de novela. En cada párrafo. En cada Ya. párrafo. Puedes traer muchísimo, pero no es nada suave, no es flexible, no es sencilla. No es sencilla. Ya. Entonces, depende de el recorrido que tú hayas tenido. Bueno, en mi caso no tenía apenas recorrido, creo que tampoco tiene que ser un tipo de justificación. Pero el argumento es sencillísimo, porque lo puedo contar en un minuto, en menos de un minuto. Cuéntalo. Cuenta. Pero la forma en la que está escrita te puede llevar muchísimo tiempo. A todos nos suena este argumento. En este caso, la mujer que es acusada de adulterio, Hester Prynne, y el pueblo la obliga, bueno, en realidad el pueblo no resulta agentivo, porque es ella misma, pero esto se desconoce, la que decide, con gran voluntariedad, con gran culpa, poner una letra A de gules en su pecho para que sea reconocida como una mujer adúltera, como la personificación del pecado. Por tanto, es discriminada y exiliada de la Salem puritana. Por tanto, la exhibición de este pueblo puritano, el tipo de moral que exhibe, a mí lo que más me gusta de la obra es que somos un reflejo de lo que muestra esa obra, y parece mentira porque han pasado 3 siglos. Y sin lugar a dudas seguimos acusando a los adúlteros y seguimos acusando a aquellas personas que van en contra de un tipo de ética. Y por supuesto, es que yo no estoy nada de acuerdo, francamente. Y sobre todo si es mujer. Las personas Claro. son infieles al igual que los perros se lamen las pelotas, porque pueden. Y oye, esto puede generar mucha polémica, pero viva la polémica, por supuesto que sí. Y es una obra que a mí me gusta muchísimo también por, bueno, Hester en este caso tiene a Perla, su hija Perla, o Pearl en la traducción original, que es el símbolo del demonio, porque es fruto Del adulterio. del adulterio. No vean la película, por favor, no la vean. Con Demi Moore, sé que Demi Moore muchas veces es sugerente, pero no, porque No ya merece la la película en sí nos muestra quién es el padre, y no hay que saber quién es el padre. Vale. Mantiene ese Que misterio en el aparece libro. en la propia portada de la película. Pues genial. Claro, no. Claro, Pero el que la hizo es que no se lo leyó. ¿no? Horroroso, horroroso. O el que hizo Ni el guionista la portada, tampoco. ¿no? No se la leyeron. Claro, Es lo y que el hay. guionista dijo, para adelante con esto. El Sí, actor sí, es muy sí. guapo, hay que ponerlo. Hay que ponerlo delante. Si no, no vende. Si no vendemos pelis. No va la gente al cine. ¿Y tú, Ostras. Borja? Cuéntanos algo. Pues yo recomendaría a alguien que me gusta mucho, que es Conan Doyle, por también Un clásico. Sí,
Lo leí también fuera de clase, fíjate, no será tan clásico, ¿eh? Si no lo leí en clase, lo leí más en casa, ¿no? Conan Doyle Es un clásico, ¿no? Sí, un clásico. Lo leí en casa, ¿no? Y me mola mucho la dualidad entre Sherlock y Watson. Mira, Sí. ¿por qué? Venga. Es un poco adivinadlo. quijotesco. ¡Claro! ¡Por eso! No. A ver, me gusta mucho porque las tramas que compone son muy locas a priori y tal, y las sabe cerrar muy bien, ata muy bien los cabos como Cervantes. No, en serio, también los cabos y tal. Y, Ya está y decidido. me gusta mucho. Episodio Cervantino. Cervantes. Y me gusta mucho. Y otra obra de habla no hispana que me gusta mucho tiene que ver precisamente con Sherlock y Watson, que es El nombre de la rosa. Que antes no pensarás tú que lo he dicho por decir Lo has antes. mencionado. Lo he Está todo mencionado hilado. antes, sí. ¿Quién es? Bueno, más o menos, ¿lo habéis leído El nombre de la rosa? Sí. Ya no. Bueno, pues no sé si de hacerte un resumen. ¿La peli me la recomiendas o no? La peli te la recomiendo, pues ¿Sabes? Sean Sean Connery Connery. se sale, tío. ¿Eh? Perdón, se debería salir del rodaje y no haberla hecho. No, está bien, la peli está bien. Me gustó más el libro, pero la peli está bien. La peli está bien hecha. Sale también muy jovencito. ¿Quién? Christian Slater, ¿no? ¿Christian Bale? No. No. Slater, ¿Es puede Slater? ser. Sí. O no. El de Mr. Robot. Que es el mayor. Ese es Christian Slater, sí. Pues yo no sé si es Christian Slater o es otro, que me he liado yo. Hostia, pues ahora... No me acuerdo. Bueno, en fin. El caso. Mm. O es Kevin Bacon. Ya no lo sé. No recuerdo. De Atso. No recuerdo. Kevin Panceta. Kevin Panceta. Bueno, pues esta obra es una obra que que tiene muchos géneros en sí, ¿no? Sí. Christian desde- Slater. Slater, ¿no? Vale. Es el niño, ¿no? El niño, sí. Bueno, el joven. No es tan niño, un joven. Ah, sí. Oh, bueno. Sí, está, la peli está bien. Sí. Bueno, pues cuenta la historia de... Ocurren unos asesinatos en una abadía, ¿no? Y para solucionarlos llaman a Guillermo de Baskerville. Mm. ¿Cómo se llama la primera obra de El Sherlock Holmes? sabueso de los Sí, Baskerville. sí. Muy bien. Que hay una peli... No la he que visto. da ganas de vomitar de lo mala que es. Pues ahí está la primera referencia a la novela policial, ¿no? A la novela negra, ¿no? Policíaca Sí. y tal. Afroamericana. Afroamericana, sí. Este personaje, Guillermo de Baskerville, va a ser el encargado de solucionar el misterio, ¿no? Y lo que pasa. ¿Quién le ayuda? Un joven que está llegando al camino religioso, ¿no? Como su mentor, que no sé si sean franciscanos o... Son monjes, ¿no? franciscanos, ¿no? Es Son una- monjes, sí. Sí. Que está como su pupilo, ¿no? ¿Y cómo se llama? Atso. Watson Atso. Quiero decir... No, es verdad, Querido ¿eh? Atso. Sí. Atso de Mel, ¿era, no? Atso de Mel. Bueno, Atso bien podría ser de Conan Doyle y bien podría ser de Murcia también. Sí, Exacto. H, ¿qué va a pasar aquí? Y al final lo que pasa en la obra es que tienen que resolver esos asesinatos y demás. Sí. No quiero decir mucho más, ¿vale? Bien. Y esa obra mezcla un poco, pues, novela histórica, porque se está contando una cosa de hace X siglos y te cuenta cómo se vivían en un monasterio, cómo los monjes escribían y copiaban, ¿no? Los manuscritos que tenían. Mm. En fin, y todo esto sobre una especie de reforma de la Iglesia Católica y, digamos, una especie de conflicto dentro de la propia Iglesia Católica por saber quién, ¿no? Podía mandar dentro de la Iglesia y tal, y quién no. O sea, hay un montón de cosas ahí que están muy bien, en una novela que está muy bien escrita, que fue un bestseller, por cierto, Sí. que no por ser bestseller tiene que ser malo. No, Sí, es muy claro, mainstream y a priori no es algo Claro. un tema que entre muy bien en esa... Exactamente, pero él, en este caso Humberto Eco, Mm. sabe, o sea, es muy conocedor Murió de no hace toda mucho. la literatura anterior. Murió no no sé hace cuándo mucho, murió. hace unos 2 o 3 años. Me acuerdo de ver la noticia que me impactó, dije esto. Sí, pues no sabía yo que se había muerto. Bueno, Y autor... Me encanta. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Venga, rápido, sin pensar. Sí. Autor contemporáneo favorito. O sea, el rollo que escribe ahora, que esté vivo. esté vivo, sí. Yo ya lo he dicho Y antes. no vale cercas, tiene que ser otro. Joder, pues entonces no es el favorito. Se acerca en todo caso, pero... Joder, cómo estamos. A tope. ¿Has dicho autor? La autora. Bueno, autores. Autora. Autores. Claro. La autora. Mm. Spido Freire. Hostia, qué guay. Sin duda. Spido Freire.
Espíritu Freire yo he visto así varias entrevistas suyas y me mola, la verdad. Cómo lleva también la literatura, cómo adapta mucho Qué a los nuevos tiempos. Bueno, tiene una voz, tiene un deslizamiento semántico que es extraordinario. Estoy enamorado de la producción de esta mujer, sin duda. Y empezó creo que el primer libro que sacó era súper pequeña, ¿no? Era súper joven. Sí, creo que tenía... Y ganó un premio. 23 o 24 años, melocotones helados. Sí. Y ganó el premio... No sé si Planeta G, creo que no, pero... Planeta como era, es como el casino de... No estoy Es como segura, el premio del pero casino fue de Almansa, pero... En este caso fue la ganadora más joven. Vestido con una... Con chaqué. Con chaqué, claro, sí, o sea, como un muy frac. pijo, tío. Pero al final es lo mismo. Me están dando el premio a quien quieren dárselo, ¿sabes? Ya. ¿Y uno que recomiendes de ella, Adri? ¿Que te guste? Pues a mí me gusta especialmente, mira, por ejemplo, el último que ha sacado, que ha publicado 100 objetos de mujeres sobre diferentes utensilios, herramientas que han utilizado las mujeres, y cada una le ha dado un punto de vista muy distinto, su recorrido a nivel histórico. Hay como una historia de cada objeto Exacto. relacionado con la mujer, Sí, ¿no? una especie de diccionario sujeto a la esencia propia del uso de la mujer y a su vez objetos cotidianos, pero con un gran significado. Recomiendo sin duda leer a Freire. Qué guay. Sí. Yo también. ¿Tú, Borja? Sí. No se acercas. No. Son solo Sonega, ¿te imaginas? Hostia. La flamante ganadora del premio Planeta. No, fuera de bromas. Pues te diría que es que tengo varios. Tengo varios ahí. Sí. Y voy a decir los dos. Risto Dos Mejide. o tres. Sí, aparte de Risto Mejide. No, mira, Rafael Rech es uno de ellos, que me gusta mucho tanto como escritor de novelas como escritor de artículos. Y Luis Landero me gusta mogollón. La verdad es que tiene un... Luis Landero me suena, pero no sé muy Sí, bien. O sea, me suena el nombre. Un balcón en el invierno es la obra con la que se hizo muy famoso. Creo que no sé si ganó el premio nacional de literatura o algo así. Y una que he leído hace poco, que es de hace un par de años, se llama Lluvia Fina. Y me encantó. Sí. Me encantó esa Novela, obra. ¿no? Todo. Y esta fue por la portada. O sea, bueno, conocía a Luis Landero, evidentemente, y sabía que quería leer algo de él, pero estaba en el Family Cast. Hostia. Vale, ahí hay libros. Y de repente, esto siempre Contra lo todo pasa a mí y a pronóstico, María. Sí, yo siempre voy a los libros y vi esa portada. Y la portada era la figura de una mujer, como un rostro que no se termina de ver bien, está difuminado, Sí. ¿vale? Y vi Lluvia Fina. Y pensé, hostia, cuando hay lluvia fina, cuando está lloviendo así como mucho, pero muy finito, Sí. te cuesta ver lo que tienes delante, ¿no? Sí, Y es como... Y dije, joder, por esto ya me la voy a comprar. Y si no me gusta, pues como todos los libros que tengo que no me he leído, los tengo ahí pues, amontonados, ¿no? Pero no, en este caso me gustó. Esa ilustración tan acertada, oye. Sí. ¿Tenéis muchos libros ahí en la recámara Bastantes. esperando para ser leídos? Muchos, Bastantes. Demasiado. Sí, yo te diría que demasiado. Más que minutos para depositar en ellos. Sí, pero más que vida. Es que eso es una cosa que pasa, en verdad. A mí me pasa mucho que te compras y cuando te lo compras te hace tanta ilusión. Yo ir, por ejemplo, la ropa y los libros son lo que más ilusión me hace comprar. Y cuando voy, me paso un tiempo eligiendo el libro y cuando finalmente lo tengo es una ilusión, un pico ahí de dopamina, yo creo que... Sí. Y claro, luego a mí a veces que me pasa que me leo por la urgencia esa 50 páginas, pero me estoy leyendo otro también antes. Entonces me lo dejo y luego lo vuelvo a coger al tiempo. Sí. ¿Sueles mezclar lecturas o lees uno después otro? Sí que Depende. a veces, pero no más de, no sé, no más de 3. No más de Si tres. no es un poco... Pero, o sea, depende, porque si me engancha mucho, me lo leo y me lo acabo uno en un momento concreto. Ya, eso me suele pasar a mí también. Pero a veces también cuando te lees otro es porque el que te está leyendo Claro, eso te iba a bien, decir. pero tampoco... Cuando lo compaginas claro. es más que nada porque a lo Sí. mejor no te termina. Yo nunca he hecho eso, yo nunca he compaginado. ¿No? Yo No. siempre. Yo no paro de hacerlo. ¿Sí? Sí. Pero vosotros leéis rápido, es Seré que yo leo más bastante hombre, lento, entonces. yo creo, en ¿Qué? general. Que yo leo bastante lento, creo, en general. Rápido, nosotros. sea, no, es no que me- no sé. No Es me que la diría- gente a lo mejor que ¿Qué se es lee un- leer rápido? Que No, se lee un libro, claro, yo que sé, en una semana, un libro de 500 páginas. Yo no me diría el tiempo nunca de lectura. Cada No, persona tiene claro. sus tiempos y no. Ya. Y ya está.
Tampoco me he contado Sí. nunca. Podría Yo. pensarlo. Sé contarse Pero- cuánto- Bueno, aproximado, tampoco Sí, claro, pues, los no sé. minutos. Un Un libro de 300 páginas, una novela corta. ¿Qué tardas en leerla? ¿Un par de tardes? Pues Claro, es que posiblemente. en tiempo, igual yo Pero- lees un día y no lees toda la tarde entera. A lo mejor Claro. lees media hora, luego Claro, paras, claro, luego lees 40 pero por eso minutos. es tan difícil precisar A lo mejor- Sí. exactamente cuánto tiempo Mira, se sí. necesita. Me acuerdo que Patria, de Fernando Aramburu, lo empecé una tarde en la biblioteca de Castalla. Sí. Empecé a leerlo a las 3 de la tarde. A las 8 de la tarde iba por casi... 5 horas ahí a saco. Sí, paré a fumar, a tomar café y tal. En 5 horas me leí 3/4 partes del libro. Sí. En 5 horas sin parar, ¿eh? Pim, pam, pim, me enganchó bastante y tal. Y después, la cuarta parte que me quedaba, tardé a lo mejor 4 o 5 días. Pero Sí. porque no tenía tiempo, ¿no? No Iba querías pim, acabar. pam, pim, Claro. pam. O sea, Sí. que eso del tiempo... Ya. Y eso de que hay que leer tanto al día, veo muchos Instagramers, uno que se llama Enbuki, lo odio, lo he dejado de seguir, porque suelta tonterías del tipo que la gente tiene que leer X tiempo al día para que ¿qué? Para Que llegar a cada los uno- objetivos. ¿A los ¿no? objetivos de qué? Claro, o sea, ¿eres buen lector? ¿Cómo que buen lector? Este es uno que se hizo viral Con gafas. hace unos días. No, yo no sigo a nadie. El otro día vi en Twitter a uno que marcaba unos tiempos de lectura Ese, y ese. tal, y se hizo viral. Y yo Sí. pensé, pero esto qué estupidez. Sí, tú coges 15 minutos por la mañana, 15 Eso, por la tarde, eso. ¿no? ¿Es Ese. este en Booking? ¿Cómo Sí. es? Creo que era o sea, una // book y o algo así. Bueno, O pues en Bookie o algo así. le puedes dar dislike a este podcast. No, ya sé. Si os oyera. Pero bueno, ese tío no me cae. Sí. Es Porque que eso, también. porque te marca y no. Mm. Ya, yo lo pienso porque a veces cuando leo muy rápido o intento aumentar un poco la velocidad, pienso que no me estoy enterando bien de todo, Claro. no sé. Ya. Y sí que siento que hay gente que a lo mejor, claro, se pone y de repente Pero lo que es yo que- me leo una página, él se lee 3 y se entera igual. Pero es se que entera bien depende también. del lector, depende de lo que estés leyendo, depende de muchas cosas. ¿Para qué estás también. leyendo? Una obra También. que no te acarre tanto tiempo, como he dicho, el ejemplo de la letra escarlata. Si te la quieres leer en un día puedes leértela, pero claro, no vas a extraer tanto significado. Evidentemente. Mm. Evidentemente. Leo va al parque, pues te lo puedes leer en una horita, pero Había un depende. meme buenísimo que salía un booktuber que decía: nada, yo me leo 5 libros al día. Ujú. Y salía el Sí, humorista y decía: sí. mira, estos 5 libros al día. Y salía: te va al parque, te va Claro. a la escuela, te va... Claro. De esos sí. Sí, De sí. estos que hay con... Esos que se levantan, que tienen la ilustración. Sí. Que lo abres y se levanta, como que se forma Sí, ahí sí, un sí. paisaje. Sí. Oye, Pues de esos O sea, 5, los que quieras. estupendo, claro. Estoy pensando que esta gente que dice, ¿no? Mm. Pues eso, hay que leer tanto, o lo recomendable para ser un buen lector es tanto y tal. Esa gente normalmente cuando le dices, ¿has leído esto? Y dice, sí, ese ya me lo he leído, ¿no? Que eso tiene como una especie de De sustrato. competición. No, bueno, el sustrato Ya. de ya no me lo tengo que leer otra vez. Ya está, Ya. ese ya me lo he leído. Sí, Ya, pero has sacado las conclusiones necesarias como para Ahí está, concluir ahí está. que No, lo no, has leído. Claro, porque O sea, lo importante es que lo hayas lo he leído. claro. Y Entonces encima ya, en 2 días. Ese ya check. Claro. Y encima en claro. 2 días. Hostia, pues no, tío. No sé. ya está endiosado, ¿eh? Claro. Yo ya me lo he leído, entonces, Claro. bueno, yo ya Es que hay hago. gente, Es que ese conmigo no va. hay gente que lee Mm. argumentos, simplemente. Mm. O sea, que se pone a leer rápido y que no En se horizontal para. ahí. Claro, sí, prácticamente. Imagínate que tienes que hacer una reseña de 1 hora de aquí a tal. Pues tienes que leértelo así porque si no no te da tiempo. Sí. Vale, pero eso no es. Eso estás leyendo para qué? Para cumplir unas pautas o un trabajo. Sí. Pero si lees por placer, puedes tardar lo que quieras. Claro. Y te Claro. tienes que. Lo primero que tienes que hacer es disfrutar. Mm. Y Ya. si tardas más, tardas más. Y si tardas menos, tardas menos. Sí. Y punto. Sí, a mí realmente lo único que me crea, no sé, tampoco ansiedad, pero que me genera un poco de incomodidad es que si no lees, o sea, si no lees más rápido, no te da tiempo a leer todo lo que querrías leer, que es lo que hemos hablado ya, que hay Sí. tantas Sí. cosas que te Mm. gustaría... Así es. Mm. Ah. Ya, pero. Ya, pero es preferible leer más lento que leer mucho y al Y- final y- es asimilarlo más es que no leer te muy rápido. enteras, claro, de qué te Ya. sirve. Y para el discurso, como hablamos de, no, es que yo me he leído 20 libros en un mes. Yo me he leído uno. Si ese uno lo has asimilado mucho mejor que esos 20, pues oye, Claro. mucho mejor. ¿Y qué 20 libros serán también? ¿Qué Quiero tipo de decir. competición es esta? Yo he leído más o Mm. yo sé más, que al final cada No. uno Claro. sabe, uno sabe. Sabe lo que sabe. Claro. Y ya está. Y ninguno sabemos mucho y a No. su vez sabemos de cosas pocas. Mm. Y punto. Sí, por eso yo también lo que veo muy crucial es
en mi caso, saber elegir y centrar Claro. mucho el tiro, claro. Porque ya que a lo mejor te vas a poder leer, yo qué sé, 15 libros al año, pues que sean libros Exacto. que te molen. Que es lo que habéis hablado también antes. Puede ser que luego a mitad te des cuenta que No no te te gusta, gusta. pero... Y lo retomas después. Pero yo por lo menos sí que creo que tengo bastante desarrollado el sistema ese o como el instinto de saber qué me va a gustar. Casi siempre... Si elijo comprármelo al final. Sí. Qué bien, talento. No, bueno, también Sí. forma parte de lo que decías, de conocerte a ti mismo y saber tus gustos. Sí. Esa exploración de... A veces nos Sí, sorprendemos, claro, no acabamos de sorprendernos. Claro. Por suerte. Sí, también lo que decías de que te gusta sorprenderte siempre o leer una historia que Sí. no hayas leído. Es verdad que es complicado a veces de encontrar. Y luego también saber equilibrar el punto de sorprenderte mucho o muy poco. También. Claro, Una cosa. ahí está. Pues nada, pues hasta aquí el episodio de hoy, la tertulia. Lo hemos pasado muy bien. Bueno, Y pues, nada, muchas gracias por venir. Ah, a ti por ti, invitarnos. Jesús, muchas gracias A ti por por todo. invitarnos. Muy interesante. Y bueno, hasta otra. Pues sí, Ah, que viva Cervantes. había que acabar así. Pues nada, muchas gracias por escuchar. Suscribiros al canal y darle like. Que viva Cervantes y nos vemos en el próximo. Chao.